Una de estas plagas es la broca, un insecto que hace agujeros en los granos de café y que por sus características es muy difícil de manejar con un solo método de control, por lo que es necesario acudir a todas las medidas disponibles para reducir sus poblaciones. Este pequeño pero dañino insecto produce grandes pérdidas en nuestras plantaciones y podemos reducir entre 20 y 40 libras por quintal cuando la broca invade nuestras fincas. Al atacar grandes poblaciones, el daño puede ser permanente, adaptándose mejor al medio y conquistando nuevos territorios. La broca produce severos daños en la calidad del café de Honduras y en la de nuestros bolsillos. ¿Cómo se reconoce la broca del café? Es un pequeño pero dañino escarabajo barrenador de color negro, el cual se ha convertido en la principal plaga del cultivo del café en Honduras. La broca es originaria de África y actualmente se encuentra en todas las regiones del mundo donde se cultiva café. Ha pasado de un país a otro por semillas infectadas, sacos, corteros y embarcaciones. La broca llega a Honduras en 1977, adaptándose rápidamente a nuestras condiciones de caficultura. Factores que favorecieron su establecimiento. Factores claves para que la broca se diseminara en el país fueron las condiciones climáticas, los cafetales ubicados en zonas montañosas y bajo sombra, la cercanía de las plantaciones y los corteros mismos. Los productores desconocían la biología de la broca y por esta razón empleaban la pulpa contaminada por el insecto, lo que facilitó aún más la propagación. Desarrollo de la broca. La broca se desarrolla en el interior del fruto, donde cumple todo su ciclo de vida, teniendo preferencia por los frutos maduros o de mayor edad, entre los meses de junio y septiembre, cuando los frutos están más grandes y sazones. Los insectos adultos de la broca nacen dentro de los frutos, encontrándose de 10 a 15 hembras por cada macho. Las hembras son fecundadas por los machos dentro de los frutos de café y después del apareamiento. Cuando hay suficiente humedad en el ambiente, las hembras salen a buscar nuevos frutos para poner los huevos. ¿Cómo entra la broca al grano? Al momento de introducirse a los frutos, la hembra realiza las perforaciones en la corona, disco u ombligo del fruto de café, donde deposita los huevos, que se convierten en larvas hasta llegar a pupas y desarrollarse como adultos. Este proceso dura de 30 a 35 días. ¿Cómo sobrevive la broca en los cafetales? La broca sobrevive y se multiplica en los cafetales dentro de los frutos del café. Por lo tanto, la abundancia de la plaga está determinada por la cantidad de frutos, encontrándose después de la cosecha hasta 100 adultos de broca por fruto. La floración principal del cafeto en Honduras ocurre en los meses de febrero a junio, lo que indica que de 90 a 150 días después, la broca comenzará a atacar las plantaciones de café. Hay que recalcar que en la mayoría de las plantaciones quedan frutos después de la cosecha en el suelo y en la planta. La broca sobrevive y se multiplica en estos frutos. Cuando llegan las primeras lluvias, las hembras salen y vuelan, atacando los frutos provenientes de las floraciones locas y principales, donde aumenta considerablemente la infestación. En Honduras, el rango óptimo de altura para el desarrollo de la broca es de 600 a 900 metros. Sin embargo, ya se encuentra presente en las zonas de mayor altura, adaptándose muy bien a las condiciones climáticas. Daños que causa la broca. Caída prematura de los granos, baja calidad, aumento de la conversión uva-oro y aumento de los costos de producción son algunos de los daños que causa la broca en los cafetales. Por estas razones, el ICAFE concluye que la mejor forma de controlar la broca es con un programa de manejo integrado de plagas. El manejo integrado de broca es tocar todos los tópicos que a nosotros nos pueden ayudar para disminuir los daños ocasionados por la broca, principalmente a la bolsa del productor, a lo que nos va a causar daño económico. Fundamentalmente los productores aprendan a manejar la broca del café, no tratar de erradicarla utilizando solamente una de las estrategias, porque si bien es cierto con el control químico después entra a la finca y mira la broca muerta, pero por su hábito la broca está dentro del fruto y la que está dentro del fruto no va a estar muerta. Esos huevos van a traducirse en adultos y siempre va a haber una reinfestación. ¿Qué es el MIP?
El MIP es una combinación inteligente y armónica de las diferentes medidas de control, compatibles entre sí, que tienen como finalidad reducir las poblaciones de una plaga a niveles que no cause daño económico. Por ejemplo, para el manejo de la broca del café es necesario el uso de varias alternativas para su control, porque este insecto vive todo el tiempo escondido en el interior de los frutos. Pepena y repela. La pepena es la recolección de los granos del suelo y la repela es el corte de los granos que han quedado en las plantas. Con esta práctica se reduce la fuente de alimentación y hospedaje de la plaga. ¿Cuál es la importancia de esta práctica? Por el hábito alimenticio de la broca, el periodo después de la cosecha es el más crítico para la supervivencia del insecto, al no haber granos de café, por lo que es necesario realizar una buena recolección de estos frutos. Tratamientos que se le puede dar al café recolectado. Colocar el café en agua hirviendo durante 5 minutos, con el fin de que los diferentes estados de desarrollo del insecto sean eliminados para evitar su diseminación en el cafetal. Como sustratos para producción de parasitoides. Los granos cosechados además pueden ser empleados como sustratos para la crianza de parasitoides. Otras prácticas culturales. El manejo de malezas, sombra y poda de las partes afectadas o improductivas de la planta y la recepa que consiste en renovar las plantaciones cuando se muestren muy agobiadas. ¿Qué se logra con estas prácticas? Crear un ambiente desfavorable para el desarrollo óptimo de la plaga. Reducir la presencia de enfermedades. Las plantas bajo un sistema de sombra regulada se muestran vigorosas y suelen ser menos exigentes a fertilizaciones adicionales y al ataque de broca. Favorece la presencia de enemigos naturales como insectos y hongos que contribuyen en forma natural a la reducción permanente de la broca y otras plagas. Control biológico. El control biológico a través de insectos se inicia en nuestro país en 1990 con la introducción de la avispita, Cephalonomia stephanoderis. Luego, en 1993 se introduce el parasitoide Prorops nasuta. Y finalmente, en 1999, el Fimasticus coffea, Cephalonomia stephanoderis y Prorops nasuta. Se introducen en el interior del fruto de café atacado por la broca, decapitan al insecto adulto y se alimentan de su sangre. También se alimentan de huevos, pequeñas larvas y pupas de la broca. La reproducción de estos insectos se hace en el laboratorio con café brocado traído del campo introduciendo frutos brocados y parasitoides en frascos. Los parasitoides se alimentarán de la broca, naciendo hijos, los cuales se liberan en los cafetales. ¿Cómo se realizan las liberaciones? La liberación de Cephalonomia stephanoderis y Prorops nasuta es fundamental que se realice inmediatamente después de la pepena y repela, puesto que ellos se introducen al interior del fruto dañado en busca de la broca, la cual reprimen en su interior. Trampas contra broca. Las trampas con atrayente son herramientas utilizadas en programas de manejo integrado de plagas gracias a los datos oportunos que brindan sobre la dinámica poblacional de un insecto, contribuyen a la elección y toma de decisiones oportunas y precisas. ¿Cómo construir una trampa? Colectar envases de refresco, realizar aberturas o puertas de entrada de la broca, hacer los orificios donde se colocará el difusor, hacer los orificios de desagüe del líquido de captura, colocarle el alambre o cuerda en la parte superior del envase. Preparación de la trampa y colocación. Destapar el difusor, llenarlo de atrayente, abrir el orificio que permita la salida del atrayente e insertar el difusor en el centro del soporte. Colocar la trampa a una altura de 1.5 metros entre el suelo y el difusor, asegurándose que haya un espacio totalmente libre de bandolas a su alrededor para que facilite su captura. Llenar el recipiente de captura y colgar la trampa. Distribución en el cafetal. Se colocarán 16 trampas artesanales por manzana y se recomienda colocar una trampa Brocap por manzana como patrón de control y a una distancia de 20 metros a lo largo de los surcos y entre ellos.
Control biológico con hongos. El hongos Beauveria bassiana ataca la broca y se encuentra en las zonas cafetaleras donde predominan condiciones de alta humedad y temperatura. El hongo se reconoce en el campo por la presencia de un algodoncito blanco característico en la corona o disco por donde penetra la broca. Control químico. Para el manejo integrado de la broca, tenemos que hacer uso de todas aquellas medidas de control que estén disponibles, por lo tanto no se excluye el control químico. Para hacer un uso adecuado del control químico es necesario calibrar el equipo de aplicación y protegerse los ojos, nariz, boca y manos. Para la aplicación de esta práctica es necesario determinar el nivel de población de la plaga mediante un monitoreo. Un monitoreo, ¿cómo hacerlo? En fincas de café de 1 a 5 manzanas se seleccionará 5 puntos bien distribuidos en la plantación. En cada uno de los 5 puntos seleccionados deberá escogerse 2 hileras conteniendo 5 plantas cada una. En cada planta se contarán los frutos totales de una rama o bandola, frutos perforados por broca y frutos brocados afectados por Beauveria bassiana. En la planta se revisará una bandola de la parte media hacia la parte alta y la siguiente lectura se hará de la parte media hacia la baja, contando en total 50 bandolas. Amigo caficultor, recuerda, para manejar bien la broca del café debes hacerlo integradamente, realizando siempre una buena recolección y una minuciosa pepena y repela. Como prácticas complementarias, puedes utilizar trampas, liberación de parasitoides, Beauveria bassiana.